Bueno, primeramente quiero hacer una oración cortita. Padre Eterno, gracias por este momento, por la oportunidad que me das, Padre Eterno, para poder hablar una pequeña cosita con mis hermanos, Padre Eterno. Que seas tú, Señor, poniendo tus palabras, tu sabiduría, tu comprensión, tu humildad, tu espíritu de anabá, de humildad, Padre Eterno, sobre nosotros, sobre mí. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, que sean palabras dulces, palabras de amor, palabras de construcción, de transformación, Padre Eterno, para cada uno de nosotros. En Yeshua, nuestro Mesías, te lo pido. Amén. Bueno, por supuesto que puedo hablar de la parashá, pero no como piensa. O sea, voy a hablar muy poco realmente de la parashá. Sí voy a citar la Liyá 3, un poco no más, porque esta parashá, lo que se me vino a la idea fue de un tema que tiene referencia sobre la psicología. Y el problema que hay referente a muchas posiciones con respecto al tema. Por si acaso, Ariel, el, el título sería Consejos sobre la psicología de la Torá. Y bueno, comienzo. Sabemos que en la actualidad hay muchos grupos que no están de acuerdo que se enseñe a las personas creyentes sobre la psicología, hablando de la psicología secular. La psicología está vista como una herramienta que no se basa en la Torá. Por tanto, no llegaría a cumplir el propósito de ayudar al hombre a descubrirse y a entender su misión en este mundo. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue su significado, o sea, el significado de la palabra psicología. Del griego clásico psique, que se traduciría como alma. También lo traducen actualmente o de manera moderna como actividad mental. Y logia, que significa tratado o estudio. Fue establecida a partir de los griegos, o sea, vino con los griegos como un estudio o disciplina, ciencia que trata el estudio y el análisis de la conducta y los procesos mentales de los individuos y de grupos humanos en distintas situaciones. Esto a grosso modo. El campo de la psicología abarca todos los aspectos de la experiencia humana. ¿Es mala la psicología para un creyente? ¿Debería un hombre temeroso de Dios incursionar la psicología como un modo o manera de estudio para su vida? La respuesta a esto es que la psicología o el psicoanálisis con todos sus descubrimientos no hicieron más que develar secretos que incluso los sabios de Israel ya habían estudiado, pero desde la perspectiva de la Torá. Dicen que la frase griega psique, que significa alma, se distorsionó, ya que el propósito original es estudiar el alma, el interior de la persona, no su cerebro, no sus impulsos, no sus reacciones químicas, etc. Un comentarista llamado Elad Shur o Rabbi Shlomo Wolbe habla de la psicología y él dice que acaso estos términos, o sea, los términos que usa la psicología, aplican a cada uno de nosotros. Por lo menos términos como subconsciente, que en hebreo sería data kara, o sentimiento de inferioridad, que en hebreo sería reges nejitu, o confianza en uno mismo, o autoestima, que significa bitajón, en hebreo bitajón asmit. ¿Qué dice este rabino? ¿Qué dice Rav Shlomo Wolbe? Dice, la Torá acepta estos términos. Él dice que el musar es una inteligencia muy profunda. ¿Pero por qué dice esto? Entonces, ok, tomándome de esto voy a citar una tradición judía que comenta que Esdras Hasofer o Esdras hizo una orden de leer las maldiciones que están en el Humás de Baikra antes de Shavuot y las que están en Devarim, en Parashat Kitabó, antes de Rosh Hashanah. Esto está basado también en la Gemara, en Megilá, y lo trae también el Rambán en Ilhot Tefilá. Pregúntale, Gemara, ¿y por qué Esdras hizo esta orden? Porque él pidió que se leyeran las maldiciones de Baikra antes de Shavuot y las de Kitabó antes de la fiesta de Yom Kippur. Dice, porque la persona, para que la persona analice sus actos y vea que Dios no lo quiera, si se porta mal, ¿qué podría pasar? Se fije en el año, cuántas maldiciones, cuántas cosas, cuántas tragedias
sucedieron, cuántas cosas difíciles sucedieron este año. Y todo viene por nuestros actos. Que haga Teshuvá y básicamente va a terminar el año con todas sus maldiciones. Una de las cosas que nosotros analizamos, Yachib y yo, hablando del tema, es que sí es importantísimo hacer la preparación los 40 días previos antes de Rosh Hashanah y todo lo que conlleva ello, las oraciones y todo el tema. La introspección, el análisis interior del por qué estoy haciendo lo que hago, cómo lo hago, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Qué cosa incorrecta hay en mí que yo debo cambiar? Que estas cosas no deberían ser algo de la celebración o preparatorias para las fiestas de Rosh Hashanah y de Lul, sino que debería volverse algo en la práctica diaria, que nosotros debemos detallar diariamente, así como lo hacemos antes de Rosh Hashanah, diariamente nuestros actos. No debemos esperar un año o un tiempo específico para hacerlo. Que debemos vivir una vida constante en autoanálisis. Dice el Talmud, había un sabio que decía, todos los días nosotros tenemos que arrepentirnos, o debemos arrepentirnos todos los días antes de morir. Y los discípulos, los alumnos me preguntaron, pero ¿cómo es eso? O sea, deja arrepentirte todos los días antes de tu muerte. Entonces, como no sabemos, la respuesta de este rabino fue, como no sabemos cuándo vamos a morir, entonces debemos arrepentirnos todos los días, porque no sabemos nuestro día. Entonces, volviendo al tema de Rav Wolbe, que dice que el Musar es una inteligencia muy profunda, él después pregunta, ¿cómo nosotros podemos perfeccionar las cualidades? ¿Cómo podemos empezar a hacer Teshuvah? Cuando nosotros en este mes de Lula analizamos nuestros actos, empezamos a reeducarnos, a tener un jinuj, una educación interior, que nos ayuda a poder mirar de manera más profunda quiénes somos. Esto también se puede aplicar a los hijos, a los alumnos, a los conocidos. La pregunta que debería venir a nosotros es, ¿cómo funciona el ser humano? ¿Por qué somos como somos? El subconsciente, el sentimiento de inferioridad y la autoestima son temas que trata la psicología y afecta a los creyentes también. Pero ¿cómo los afecta? Rachel Omo Wolbe responde, el Musar es la psicología de la Torah. Una cosa es la psicología del mundo y otra cosa es la psicología de la Torah. Son dos cosas muy distintas. Se parecen en ciertas cosas porque se usan términos parecidos, pero no es lo mismo. ¿Qué nos enseña el Musar? El Musar nos enseña a saber quiénes somos, el autoconocimiento, cuál es la raíz del problema humano y el por qué la Torah trata siempre todos los temas referentes a la conducta humana. Dale, play. En nuestra parashá, en la tercera Diyat, Dios le ordena al pueblo de Israel a que cumplan los estatutos y ordenanzas. Y en una parte, en la tercera Diyat les dice, cuidarás de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces viene una pregunta. ¿Acaso el Eterno le pide algo a sus hijos sin profundizar sobre lo que les está pidiendo? Dios establece a personas como los sacerdotes, como los levitas y líderes, quienes enseñan a su pueblo sobre cómo hacer, cuál es la manera, la actitud correcta, el trabajo personal, para cumplir el servicio a Hashem de la mejor manera. En Deuteronomio 10:12, Hashem le dice a través de Moshe al pueblo lo que él exige de su pueblo. Y yo cuando leí esta parte, enumeré lo que Dios exige y dice, ¿qué es lo que pide Dios de ti sino temerle a Él? Uno, temerle a Él. Dos, que ande en sus caminos. Tres, que lo ame y sirva. Cuatro, con todo su corazón, o sea, con todo su interior y con toda su alma, o sea, con su exterior, con sus acciones, ser luz al mundo. Cuando la psicología actual empezó a hablar sobre estos temas de la conciencia, los sentimientos de inferioridad y autoestima, un gran rabino llamado Israel Salanter allá había revelado estos mismos temas antes de que la psicología lo hiciera, 60 años antes. Y dijo, nuestra psicología está en la Torah. Dicen los que saben que Rav Israel Salanter estudió la Torah, la Gemara, los Midrashim,
y todo lo que tiene que ver con las escrituras, con los escritos, y sacó todas las fuerzas que tienen para enseñar sobre esta inteligencia de la psicología de la Torá. Y no solo él, muchos sabios sacaron todas las fuerzas que tiene la persona para mejorar sus cualidades. Es impresionante lo que han visto los sabios de Israel con respecto a la conducta del pueblo hebreo. Y esto yo lo estaba leyendo porque los sabios de Israel, estas personas que se han encargado de estudiar a profundidad la Torá, ellos han sacado una riqueza impresionante del por qué la conducta humana. Y ellos han usado estos temas de una forma tan impresionante que toda persona que ha hablado con ellos y han llegado con problemas específicos, diversos, de lo que sea, ellos han podido lograr cambiar su vida para siempre solamente hablando con los sabios, pidiendo su consejo. Pero ellos se impresionan de algo. Ellos dicen, hoy en día la gente en Israel, y esto es en Israel actualmente, estudian la psicología del mundo más que la psicología de los sabios, que está basada en la Torah. La gente valora más a los psicólogos del mundo que la psicología de los sabios de la Torah. Dice, incluso prefieren pagarle a los psicólogos hasta $150 por hora de su tiempo que escuchar la psicología de los sabios, que son gratis, ya que por la Torá no pueden cobrar. O sea, los sabios de Israel dicen, es impresionante que ellos prefieren pagar de $100 a $150 a un psicólogo secular que escuchar la psicología de los sabios, que es gratis. Y los sabios terminan diciendo que no se valora la sabiduría que viene de la Torá. La gente piensa que eso es más parte del folclore judío, o sea, los sabios, que algo importante para la vida. Y lo más duro de todo esto es que este tipo de comentarios han venido incluso de alumnos de Yeshiva. Podemos ver a un psicólogo goy, o sea, como dicen ellos, o sea, podemos intercambiar ideas con ellos para poder unir y como que amalgamar y fortalecer nuestras ideologías de la Torá. Lo sabía así como que impresionados, como que, ¿cómo es eso? ¿Por qué me dices eso? Para ir al grano de lo que vamos a hablar, tomaré los puntos que quiero decir. Aquí voy a citar a este rabino que se llama Shlomo Wolbe, le dicen el Aleph Shul, y él dice lo siguiente, que el ser humano es una persona que es dada a tomar sobre sí reglas, tomar cargas, hacer cosas, y el ser humano termina con un peso y no con algo que pueda sobrellevar. Él dice que a esto se le llama kelalim o reglas, pero reglas autoimpuestas, no los kelalim o las reglas que establecen los sabios para que la persona pueda tener una mejor vida. Y hace una especie de musar donde cuenta que esta actitud es como un bosque donde hay tantos árboles que no se ve el bosque. Uno trata de cumplir muchos mandamientos y uno trata de integrarle o darle un servicio a Hashem, pero no sabe qué es lo que Dios quiere de uno. O sea, él dice, nosotros nos enfocamos tanto en hacer tantas cosas, en que cumplir esto, en cumplir lo otro, que nos llenamos de tantas cosas por hacer, que es como un bosque donde hay tantos árboles que no se ve el bosque. Hacemos tantas cosas, dice él, que no nos damos cuenta qué es lo que Hashem quiere de nosotros. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que deja? Uno puede terminar cumpliendo mandamientos como un robot, más que como algo que realmente tenga una profundidad en la vida. A esto, este rabino llamado Shlomo Wolbe trae tres reglas tomadas de los sabios y él dice, el Hasson Ish, que es otro sabio, habló de que las personas piensan que hay muchas cualidades malas y muchas buenas. Pero la realidad de esto es que hay solo dos cualidades de los que parten todas las demás. Y él las define acá. Uno, cuando una persona se deja llevar por la vida natural, que es el deseo, las inclinaciones y los impulsos. Dos, cuando el hombre le da la importancia al sentimiento de moralidad más que al deseo. Ahí es donde va a poder alcanzar todo lo que quiere. O sea, el hombre debe estar decidido a darle importancia al sentimiento de moralidad más que al deseo. Hay otro sabio llamado Rabbi Yeruham de Mimir, o Mimir, y él dice que hay una diferencia entre un justo y un malvado. ¿Y cuál es esta diferencia? El justo, a pesar de que peca, es justo. Como dice el versículo, no hay justo que aún no peque,
como parafraseándolo, pero si realmente leemos el texto explícitamente, en Coelet dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Mientras que el malvado, el rachá, aunque peca, sigue siendo rachá, incluso que guarde muchos mandamientos de la Torah. Dice Rav Shlomo Wolbeck, y él aclara, es que el deseo de moralidad lo tenemos innato en nosotros, es un deseo natural. Por lo menos él dice, el justo, ok, peca y se arrepiente y sigue tratando de no pecar, mientras que el rachá se deja llevar. Viene el deseo, la tentación y se deja llevar. Ese es un rachá. Y él dice, nosotros podemos ver reshaim o personas malvadas cumpliendo Torah, haciendo mandamientos, sirviendo, entre comillas, a Hashem, pero nunca lucha en contra de sus inclinaciones. Por lo tanto, es considerado rasha. Dice, un ejemplo de la diferencia entre un justo y un malvado es que cuando el Yeserara ataca al Sadik, lucha con todas sus fuerzas el justo para dominarlo. Pero el rasha, el malvado, no. El malvado se deja vencer. El sabio Rabí Yerujan dice, ¿quieres purificarte? Tienes que ser un hombre que se purifique, un Baal Taer. Él le dice, quiere decir, uno lucha contra el Yeserara con todas las fuerzas y no se deja vencer por él. Rabí Wolbe da otro consejo y dice, el creador del mundo, Boreolam, creó al hombre para dar igual que él, como él es dador, el hombre debe dar. La persona que busca recibir está llevado por sus deseos, quiere todo para él. A esto los sabios lo llamaron Ahabat Atzmo, alguien que se ama a sí mismo. Los sabios hablan de que cuando una persona busca dar, adquiere buenas cualidades. Dice, entre ellas Sablanut, que es paciencia, Anabá, que es humildad, empatía, etc. El dar es la base de todas las cualidades buenas. El que da es llamado Baal Hesed, alguien bondadoso, porque siempre anda pensando en cómo ayudar al otro. ¿Qué le puede dar y qué puede sacar del otro? Y no que puede sacar del otro, perdón. El que da se conforma con poco. El que piensa en sí mismo, en su provecho, termina odiando incluso a su prójimo. Creerá que todo le deben dar honra, que todo se lo deben dar y será aborrecido por su prójimo. La opinión de un sabio llamado Rab Dessler dice que la raíz de todo es saber dar sin recibir, ni siquiera recibir las gracias. Rav Shlomo Wolbe dice, aprendimos de aquí 3 reglas para las cualidades. 1, prender el sentimiento de moralidad sobre el deseo. 2, no dejar que el Yeser Hará haga lo que quiera. 3, hay que saber dar como el Eterno da. Dice que dar es la última clave para trabajar las cualidades. Este rabino dice sobre un punto más, y él dice lo siguiente, la persona que empieza a trabajar las cualidades pueden salir afectadas. O sea, al parecer, como que hay un peligro cuando una persona quiere mejorar su interior. Y él dice, y a este comentario nos preguntamos por qué. Porque hay un peligro cuando nosotros queremos empezar a trabajar para mejorarnos desde el interior al exterior. Este rabino explica una historia de la siguiente manera, que en un pueblo se creía sobre un lugar que quedaba en el mar y los marineros iban allá en barcos a ese lugar. En esta parte del mar había que pasar por en medio de 2 rocas gigantes y era muy difícil pasarlas, ya que el movimiento del mar hacía muy difícil el proceso y solo un marinero con habilidades agudas, experimentado, afinado, podía pasar a través de estas sin que la embarcación terminase totalmente destruida y así llegar a tierra firme. ¿Qué es lo que quiere decir esta historia? El cuento que acabamos de escuchar tiene un sentido específico, pero quiero citar otra cosa también. Y no se olviden de esta historia. Él le llama a esta historia, le pone un nombre. Ahorita no lo tengo acá. Okay, es un Masoret. Él dice lo siguiente: el que trabaja las cualidades personales corre un peligro y casi nadie se salva de él. ¿Por qué? Porque si no se cuida, terminará aumentando más de lo que se le exige. Termina haciendo más trabajo. ¿Y qué pasa cuando la persona
le aumenta más el peso de su trabajo, quiere dejar todo. Y si no lo deja todo, entonces termina teniendo orgullo. El cuento quiere decir, el de las dos rocas y pasar a través de ello, que esto es la persona, una roca es la persona que por tantas cosas que se pone sobre sí mismo termina dejando de hacer las cosas correctamente. O la otra roca representa a aquella persona que por hacer muchas cosas le entra el orgullo, cree que es muy sabio. Dice que una roca es llamada la rebeldía y la otra es llamada el orgullo, pero hay que pasar por en medio de ellas. El pensamiento de Ralph Waldo sobre la conducta del ser humano, dejar todo por el peso que la persona coloca sobre sí y necesariamente es llamado rebeldía. Y la otra conducta por cumplir con todo el peso se le llama gabá, orgullo. Yo quería hacer un paralelismo personalmente con respecto a esto y se me vino ayer a la mente el libro de Mateo, capítulo 13, 5, 6. Y quería más o menos si me pueden seguir la lectura, lo que quiero, la idea que se me vino con respecto a esto que estoy leyendo. Dice el 13:5 de Mateo 13:5, que parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. El versículo 6 dice, pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Después que el Mesías da esta parábola, él le explica en el versículo 20-21 esta misma explicación sobre esto que acabo de leer. Dice lo siguiente. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, o sea, con alegría. Oh, wow, esto está bueno. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este rabino llamado Shlomo Wolbe está diciendo que hay dos tipos de personas. Están las personas que por montarse tantas cosas y emocionalmente querer cumplir con todo, querer hacer cosas que realmente no tiene el nivel, no tiene la base para hacerlo, al final va a terminar no solamente no cumpliendo, incluso puede terminar hasta alejándose de lo que está cumpliendo. El otro versículo también que quise hacer el paralelismo es con Lucas, y cuando él habla de que son dos rocas y en el centro hay que pasarla, una se llama rebeldía y la otra se llama orgullo. Me quiero basar en Lucas 18, de 9 al 14. Y si me acompañan, sería buenísimo para explicarlo. Ajá. Lucas 18 dice de la siguiente manera. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, el que tenía al lado. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Porque hizo un paralelismo? Porque la persona, la segunda roca que es llamada orgullo, es la persona que cuando monta muchas cosas sobre sí, cuando cree que es más justo, cae en este tipo de conductas. Entonces él dice que cuando una persona va a entrar, se lo vuelve, cuando va a entrar a mejorar las cualidades, están esas dos rocas, esos dos peligros en que puede caer la persona, o ponerse sobre sí cargas que no debería ponerse, o esas mismas cargas que se puso, creerse que es mucho más justo que cualquier persona. A esta situación se le puede conseguir la solución, pero ¿cómo? Dice, hacen la pregunta. Trae un ejemplo de la Gemara. Dice que Antoninus le preguntó a Revi. Este Revi es Rabbeinu Hakadosh, más conocido como Raye Judá Hanasí. Él fue el redactor de la Mishnah en su forma final. Dice, Antoninus le pregunta, ¿cuándo entra el Yetzer Hara en un bebé? ¿Desde su concepción o desde que nace, desde que sale? Y Revi le dijo, desde que se forma en el vientre.
Pero Antoninus le dijo que no es verdad, porque si fuese así, el bebé hubiese pateado desde el vientre de su madre y hubiese salido. Este gran sabio reconoció que lo que decía Antoninus era cierto. Rab Shlomo Wolbe dice: ¿qué fuerza está en el Yeser Hará que si un bebé lo tuviera, patearía el vientre de su madre hasta salir y acto seguido moriría? Tanto así está la persona dispuesta a suicidarse, dice él. Y dice esto, y responde a esto: sí. Esa es la fuerza de la rebeldía que tiene la persona, o sea, que tiene el ser humano. Esa fuerza es el Yeser Hará. Después de esto, él cuenta una historia relacionada con esto mismo. Pero en este caso yo quiero contar una anécdota personal. Cuando yo empecé a conocer lo que era el mesianismo, el judaísmo y todo esto tan hermoso, hubo un momento en la vida, y ya soy testigo, donde yo terminé cayendo en la otra piedra, en la piedra del orgullo. Y así duré muchos años, hiriendo a personas, pensando que la gente, todo el mundo estaba errado, que no era así, que no era ya, viendo de manera quizás despectiva incluso a mis propios familiares. Y esto me trajo muchos problemas porque después que yo tomé esa conducta tan extrema, después me fui al otro extremo. Y el otro extremo, ¿cuál fue? Que no quería leer nada, no quería estudiar, no quería saber nada de la Torá, no quería saber nada, porque como había visto el extremo donde había caído, yo dije, qué horrible, porque me acuerdo que una vez Jackson me dijo: ¿acaso no te das cuenta que estás mal? Mira lo que estás haciendo. Y me dio unas explicaciones que la entendí. Y a partir de allí fue que me fui al otro extremo. Yo no puede ser así, dije yo en mi mente. Yo tengo que quitarme esto de mí. Pero el problema fue que me fui al otro extremo y también estaba haciéndome daño. Dice que Rachel Omobolo dice que si un niño tuviese, un bebé pequeño, esa fuerza en su máxima expresión, no aguantaría a su madre, dice él. No querría que nadie esté encima de él, que su mamá lo maneje, que decida qué comer o qué probar. Incluso dice la Gemara que si los humanos estuviesen en el Shamaim, harían pecar a los ángeles. Rab Dessler dice que la rebeldía de la persona se parece a un resorte que cuando lo aprietas, lo aprietas bastante, pero lo sueltas, sale volando, como que si explotara. La persona que empieza tomando muchas cosas sobre sí, preceptos y obligaciones que no pueden llevar, caen fácilmente en la rebeldía o en el orgullo. Rachel Omowolbe dice que una persona debe empezar con cosas chiquititas, preceptos y obligaciones pequeños que pueda llevar sobre sí, que no representen una carga o algo difícil de llevar para que no caiga, para que no se revele o sea orgulloso. Es tan peligroso esto que la persona puede perder todo, incluso dejar el camino de la Torá. Así vemos personas buenas que pusieron pesos y cargas sobre sí para servir al Eterno y les provocó caer en otras áreas de sus vidas, como en el matrimonio, como los hijos, como en el trabajo, y etc. Hacer cosas o decidir hacer cosas en las cuales no se tiene el nivel para hacerlo va a provocar lo que sucede con el resorte. Cuesta encogerlo, pero cuando lo suelta salta más de lo que estaba encogido. Esa es la rebeldía de la persona al tomar cosas pesadas. Entonces, ¿cómo hacemos? Pregunta. Agarra una cosa chiquita que no te pese. Rab Wolbe comenta que en la guerra de Yom Kippur, mientras que la cosa estaba fuerte, él dice que él viajaba a Egipto. Y Egipto era uno de los países que estaba unido para atacar a Israel. Y dice que cuando él se monta en el avión y va en el avión, y van a entrar por territorio de Egipto, dice que el avión bajó tanto que casi estaba en el suelo. Estaba volando quizás a escasos 10 metros del suelo, una cosa así impresionante. Él decía, pero ¿por qué estamos volando tan bajo? Entonces dice que una persona del avión le dijo, lo que pasa es que si nosotros volamos un poco más alto, el radar nos va a intersectar rápidamente, se va a dar cuenta que este es un avión y que es un avión de judíos. Entonces dice lo siguiente: hay una altura X que si no la pasas, tu rebeldía no se prende. O sea,
Hay cosas que tú debes hacer para cambiar tu vida personal, pero no necesariamente tienes que hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque si te pasas, entonces el radar se prende, la rebeldía se prende. Y eso es algo paulatino, eso es algo que poco a poco se va como una bola de nieve, haciéndose más fuerte cada vez hasta que la persona no se da cuenta. Si te pasas más de allí, tu radar, tu rebeldía se prende. Este principio también se aplica en la familia. No se debe poner carga a los hijos. Se, debe colocársele cosas que ellos puedan llevar, cosas chicas que ellos puedan manejar. A la esposa, a personas a las cuales uno conozca, que uno pueda hacer este tipo de cosas, incluso no solamente con la Torá, sino en varios aspectos o situaciones de la vida. Dicen de un gran sabio llamado Rab Yehezkel Liebenstein, que él estaba construido de puras cosas chiquititas, de miles, de millones, dicen otros, de cosas chiquititas, porque él no hacía cosas, muchos mandamientos, muchos esto, mucho lo otro, sino que hacía cosas que él sabía que tenía la capacidad de llevar. Si le pones cosas a los hijos que no pueden llevar, se van a rebelar. Con el tiempo, no van a querer incluso hacer nada. ¿Qué consejo nos da Rab Wolbe sobre la otra roca, el orgullo? Dice que la persona que estudia o se acostumbra a estudiar, que cualquier persona es llamado Alumet Mikol Adam, una persona que estudia de todos los hombres, que aprende de cualquier persona. Esta persona evita el orgullo porque dice, estoy aprendiendo de todos. O sea, yo no me las sé todas. Estoy aprendiendo a hacer en vez de decir hago. Porque en el momento en que empiezo a decir hago, hago y hago, allí comienza el orgullo. El Rambam dice que la finalidad de la Torá es acostumbrarse. Siempre acostumbrarse a decir estoy aprendiendo, me estoy acostumbrando, estoy aprendiendo a actuar de esta forma. Cuando la persona dice yo sé, allí entra el orgullo. Siempre hay que acostumbrarse a decir estoy aprendiendo. Cuando te estás acostumbrando a actuar, no tienes por qué enorgullecer. Porque cuando una persona que aprende a actuar, quiere decir, o sea, porque cuando una persona aprende a actuar, quiere decir que esta persona no es completa, por tanto no tiene orgullo. La conclusión, aprendimos 3 puntos principales, que fue lo primero, que toda la Torá, todo el Musar, todos los Gemarot, los Midrashim, que nos enseñan, tienen consejos para la vida, que es una psicología muy grande, muy profunda, muy verdadera, muy completa, mucho más que la psicología del mundo. Sabes que esto me hizo acordar también el escrito de Timoteo, cuando Rav Shaul está aconsejándolo. Timoteo 3:16 dice lo siguiente. Primera, creo que segunda de Timoteo, perdón. Segunda de Timoteo 3:16. Dice de la siguiente manera. Ya vamos, ok. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por supuesto, esto es una realidad, esto es una verdad. Una de las cosas que yo en la actualidad siempre he pensado es, ok, es verdad, podemos aprender estas cosas y hacerlas, pero cuál, de qué manera práctica nosotros podemos conseguir llegar a poder tener ese desarrollo verdadero del interior. Y yo desde que empecé en el mesianismo, en este camino, siempre fue una persona que me gustó buscar. No sé, pareciera que tuviera una inconformidad ilimitada, porque he estudiado, entre comillas, he leído muchas cosas, he estudiado de todo, he leído de todo, y aprendo una cosa, unos años creyendo en una cosa, después cambio, después esto ya deja como de llamarme la atención, y toco otros temas, estudié Cábala por muchos años, pero después dejé de hacerlo, después entendí que no estaba perdiendo mi tiempo, después llegué a pensar, perdón, que la Cábala no tenía sentido, después empecé a buscar este tema, la psicología, pero después no entendía cómo la psicología aplicaba, hasta que empecé a leer estos sabios. Estos sabios me abrieron la mente con respecto al tema de la Torá, porque la Torá siempre va a tratar
con conducta humana. la conducta humana, el problema interior del hombre. ¿Por qué siempre el hombre termina haciendo las mismas cosas? Porque el hombre siempre termina fallando. Y cuando empecé a estudiar esto, yo me acuerdo que una vez estaba escuchando a Mario Sabán, y Mario Sabán dijo una frase que a mí me quedó acá, que yo creo que eso es así, porque él dice que una persona que quiere estudiar Cábala y no se ha arreglado a sí mismo, no se ha descubierto qué es lo que hay en su interior, porque muchas veces caemos en el error de que pensamos que ya lo que estamos haciendo está bien, ya sabemos, ya nadie nos enseña o ya estamos claros, y ahí estamos negando muchas verdades. ¿Por qué? Porque como hemos aprendido muchas cosas y entendido, pues el Eterno ha permitido que nosotros entendamos muchas cosas, caemos en el error de pensar de que ya entendemos Es lo todo. y que como que lo es todo. Y ese es el peor error que existe, porque ese error es el que nos ciega para no darnos cuenta de nuestro propio error, de lo que está adentro de nosotros, de que hay errores que cometemos que la esposa o personas externas se dan cuenta, pero uno no. Y uno a veces piensa, no, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema, pero sí, sí hay. Y el problema específicamente en ese caso es el orgullo, porque una persona que piense a estas alturas que está bien y que no necesita cambiar nada, es una persona orgullosa. Dice, la primera regla es saber que toda el musar, que toda la psicología, que todo lo que sacaron los sabios es de suma importancia y que nos va a ayudar a poder desarrollar nuestro interior verdaderamente. Cuando leí el texto de Timoteo, de que toda la escritura es para corregir, para enseñar, para redarguir, ok, suena bonito, suena leerlo, es espectacular, pero ¿cómo esto lo agarramos y lo hacemos práctico, en la vida práctica? Y no se trata solamente de cumplir los mandamientos, de llegar y guardar Shabbat, porque eso es algo práctico, obviamente, lo estamos haciendo, pero el pueblo de Israel hacía lo mismo y por eso no fueron salvados de lo que les sucedió, pues de la destrucción del primer templo, del segundo templo, de lo que les sucedió en el desierto, de las cosas que han sucedido, que hemos leído pues en la Torá, incluso en el Brit Hadashah, todos los problemas internos que habían, que son problemas que están en el interior del humano. ¿Qué es lo que pasa en nuestro interior? ¿Qué es lo que no permite que podamos llegar a donde debemos llegar? La primera regla es saber que, si, así como lo dice Timoteo, que toda la escritura está eh, hecha para redarguirnos y para prepararnos, para mejorarnos. Asimismo, la sabiduría, la psicología de la Torah, la que estos sabios han descubierto, yo puedo dar certeza de que es así, de que sí ayuda, de que sí nos confronta, de que sí realmente nos hace descubrir la verdad, la verdad de nosotros, porque la verdad sabemos que la Torah es la verdad, pero lo que está dentro de nosotros, a eso es lo que me refiero. Y con respecto a lo que dijo Mario Sabán, después que él dice que una persona que no está bien interiormente, que no se ha revisado, que no sea mejor, que no ha empezado a trabajar sus cualidades, no puede estudiar lo que le dicen la ciencia de la cábala. Hoy en día lo entiendo. Hoy en día entendí por qué tanto tiempo estudié cosas aparentemente sobre el tema y al final la dejé a un lado. ¿Por qué? Porque habían cosas que todavía yo ni sabía que tenía que arreglar o quizás ignoraba, porque como que el subconsciente a veces nos juega esa pasada, ¿no? Entonces dice, esta sabiduría, obviamente, principalmente la de la Torá, de nuestros escritos y la sabiduría de los sabios nos ayuda a poder descubrir cómo nosotros podemos desarrollar esas cualidades que debemos desarrollar para que la Torá tenga ese peso en nuestras vidas. La Torá nunca va a dejar de tener el peso que tiene, lo que el Eterno dijo, lo dijo y eso se establece, eso es eterno. Pero el problema no es la Torah, el problema somos nosotros. La segunda regla que el da acá, este rabino dice, para trabajar sobre las cualidades. Dice, uno, siempre eh, debemos prender el sentimiento de moralidad que es natural en nosotros sobre el deseo. Esto lo dijo el Hasson Is. El siguiente es, Rab Yeruhan de Mimir dijo, que cuando venga el Yeser Hará hay que saber luchar con él con toda la fuerza y que eso hace la diferencia entre un justo y un rasha. El justo puede ser que peque, por eso lo dice la escritura, pero sin embargo va a seguir siendo justo porque él lucha
encontró el Yeser Hará, mientras que el Rasha no. Rab Dessler dijo que la base de todas las cualidades buenas es dar sin recibir. Cuando estemos delante de una persona, siempre debemos pensar, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo le puedo dar a él? No qué le puedo sacar o qué puedo obtener de él. Y por último, en cualquier trabajo de las midot hay dos peligros. Uno, caer en la rebeldía. Y todo puede voltearse, Dios no lo quiera. Incluso alejarse del camino de la Torá. Para no prender la rebeldía, tomar cosas mínimas, cosas que no sean pesadas para nosotros, cosas chiquitas, que nosotros podamos llevar o que los demás puedan llevar, que sean idóneas al nivel que tengan. Y lo otro es, o caer en el orgullo, que son las dos rocas, lo que está hablando anteriormente. Para evitar esto, debo decir que me estoy acostumbrando, que estoy aprendiendo a actuar. No estás haciendo, no estoy actuando. Rab Wolbe dice que hasta el día de la muerte aprendemos. No vas a morir, dice él, vas a aprender cómo morir. Toda la finalidad de la Torá es aprender, aprender y aprender. No es actuar. No estás actuando, estás aprendiendo a actuar. Dios quiera que podamos llegar a cumplir, que seamos personas completas, como dice el versículo de la Parashá Ki Tavo. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás pues de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Chao, chao.